Queridos fieles católicos, por favor, escuchen. Esta carta es muy importante. Carta abierta María Súplicas acerca de la verdad sobre el Papa Francisco y sus errores morales y doctrinales. Parte 6, 29 de marzo de 2024, Viernes Santo. Queridos fieles católicos de todo el mundo, esta carta es la última de una serie de 6 dedicadas a explicar los errores morales y doctrinales del Papa Francisco y sus implicaciones lógicas, después de analizar por qué el Papa Francisco es un hereje, un falso doctor, un falso pastor, un falso profeta, un falso papa, un nuevo Judas, un nuevo Martín Lutero, un nuevo diablo. Finalmente, tenemos que ver por qué Francisco es probablemente un miembro de la masonería eclesiástica o está influenciado por eclesiásticos que son miembros. 1. La Iglesia Católica y la masonería eclesiástica. No cabe duda de que desde hace varios siglos existe un proyecto masónico para controlar a la Iglesia Católica y desviarla de su misión de salvar al mundo. San Maximiliano Kolbe hace un interesante relato de ello en las notas que tomó durante su estancia en Roma. En 1917 vio varias procesiones masónicas, blasfemas, que gritaban canciones en honor de Satanás, y en la plaza de San Pedro se distribuyeron panfletos en los que se leía: Satanás debe reinar en el Vaticano y el Papa debe ser su siervo. El 14 de noviembre de 2007, Nuestra Señora de Anguera dijo: llegará el día en que los hombres perversos ocuparán espacio privilegiado en la casa del Señor. Serán estos los que atraerán dentro de la Iglesia a aquel que se opone a Cristo. Será el tiempo en que lo sagrado será lanzado fuera y los fieles serán perseguidos. Pocos permanecerán firmes en la fe, mas por medio de estos pocos Dios hará surgir gran esperanza para su pueblo. ¿De quién habla Nuestra Señora de Anguera? Muchos analistas piensan que se trata de la masonería eclesiástica, es decir, de sacerdotes, obispos y cardenales que exteriormente dan la impresión de estar con Jesús, pero que en realidad son sus enemigos, ya que pervierten la vida cristiana fomentando comportamientos inmorales, errores en la enseñanza tradicional de la Iglesia y la promoción de sus semejantes a puestos importantes en la Iglesia. ¿Cuál es su mayor ambición? Instalar en la cúspide de la Iglesia a un papa que contribuya a masonizar la Iglesia, es decir, a poner la Iglesia al servicio de las aspiraciones de la masonería en este mundo. ¿Se opone Francisco a Cristo, verdad? Por supuesto que sí. Las partes 2, 3, 4 y 5 de esta carta abierta han dado prueba de ello al presentar y explicar sus errores morales y doctrinales. Además, su obstinada negativa a rectificar sus errores desde 2016 nos lleva a pensar que quiere dejarlos como semillas que instalen la tibieza espiritual entre los cristianos y destruyan lentamente a la Iglesia Católica desde dentro, lo que sería precisamente un objetivo de la masonería eclesiástica. ¿Tiene Francisco algo que ver con la frase "lo sagrado será lanzado fuera y los fieles serán perseguidos"? Algunos analistas ven en ello el motu propio Tradiciones Custodes, 16 de julio de 2021, que en la Iglesia Universal ha desencadenado una verdadera persecución de la misa tradicional y de los fieles que la celebran, y está haciendo desaparecer progresivamente la celebración de esta misa en todas las iglesias modernas. ¿Es realmente legítimo pensar que la masonería tiene por fin su papa en la persona de Francisco? La respuesta parece ser sí, ya que al hacer hincapié en la misericordia, ha insertado discreta y astutamente principios masónicos en la enseñanza tradicional de la Iglesia, sin que lo sepa la inmensa mayoría de los cristianos. He aquí la prueba. 2. El Papa Francisco es probablemente un miembro de la masonería eclesiástica o está influenciado por eclesiásticos que son miembros. La masonería difunde la idea de la fraternidad universal, unida a una mentalidad relativista. Francisco también.
con la Declaración de Abu Dhabi o Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común, 4 de febrero de 2019, y la encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, 3 de octubre de 2020. El Papa argentino ha hecho un llamamiento a la fraternidad humana universal. Este primer aspecto no se opone a la fe cristiana, ya que todos los seres humanos son hermanos y, por tanto, hijos del mismo Dios. El problema es el segundo aspecto, el relativismo. Esto es muy característico de la masonería. En concreto, implica una ética situacional y la primacía de la conciencia individual sobre la ley moral. En varias ocasiones, el cardenal Joseph Ratzinger ha subrayado el carácter relativista de la masonería y su incompatibilidad con el cristianismo. Aunque se afirma que el relativismo no se asume como dogma, dice el cardenal, sin embargo, se propone de hecho una concepción simbólica relativista. La adhesión firme a la verdad de Dios revelada en la Iglesia pasa a ser mera pertenencia a una institución considerada como una forma expresiva particular, al lado de otras formas expresivas, más o menos posibles y válidas, también de la orientación del hombre hacia lo eterno. La tentación de ir en esta dirección es más fuerte hoy, porque responde plenamente a ciertas convicciones dominantes en la mentalidad contemporánea. La opinión de que la verdad no puede conocerse es característica típica de nuestra época y al mismo tiempo elemento esencial de su crisis general. Fin de la cita. Samuel Tomei explica en un excelente artículo el vínculo que el Papa Benedicto XVI ha establecido entre masonería y relativismo. La referencia está en el texto. En el ámbito intelectual, la masonería hereda la ilustración y estipula que ninguna persona, sociedad o religión puede pretender conocer o poseer la verdad sobre el mundo o sobre un ser suprasensible, lo que implica un pluralismo de concepciones, todas igualmente válidas. En el ámbito de la sexualidad, la masonería acepta un pluralismo de sexualidades y, por tanto, la transexualidad, la homosexualidad y las leyes de convivencia homosexual, una concepción del amor que considera la afectividad homosexual igual al amor heterosexual, una concepción del matrimonio y de la familia que considera la vida en común de las personas homosexuales igual a los hogares de las parejas heterosexuales. En el ámbito de la vida, la masonería acepta un pluralismo de opciones libres que autoriza la eutanasia, el aborto, la inseminación artificial, la maternidad subrogada, el control de la natalidad y las medidas antinatalistas como la contracepción. En el ámbito de las religiones, la masonería acepta un pluralismo religioso que considera que ninguna religión puede afirmar poseer una verdad supranatural, ni pretender que debe ser seguida por toda la humanidad. Desgraciadamente, el relativismo masónico se ha importado a la Iglesia Católica a través de la masonería eclesiástica y afecta a la comprensión y celebración de los sacramentos cristianos. El bautismo ya no se considera necesario para la salvación. En consecuencia, se rechaza el tradicional extra ecclesiam nulla salus, al tiempo que se minimiza o incluso anula el mandato misionero de Jesús. El buen proselitismo, respetuoso de la libertad y que propone el cristianismo como la religión definitiva, querida por Dios para toda la humanidad, se considera entonces irrespetuoso y malo. El cristianismo es visto y presentado como una religión entre otras, y no hay que decir que tiene vocación universal. En cuanto a los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía, la masonería eclesiástica suprime todas las restricciones legítimas que la Iglesia impone tradicionalmente para acceder a ellos: conversión y penitencia para la confesión, estado de gracia para la Eucaristía. Y, apoyándose en la conciencia individual, permite a cualquiera, incluso no bautizado, a recibir estos sacramentos si así lo desea.
Curiosamente, todos estos principios relativistas se encuentran perfectamente en los principales errores del magisterio de Francisco. ¿Dónde se ve más el relativismo y la ética situacional en Francisco? En Amoris Laetitia, 19 de marzo de 2016, y en la Carta de los Obispos Argentinos, 5 de septiembre de 2016, validada por Francisco y publicada como Magisterium Authenticum, 5 de junio de 2017. Varios profesores universitarios y expertos en historia, teología moral y derecho canónico han escrito correcciones filiales en las que recogen las frases relativistas de Francisco, contenidas en estos dos documentos. Estudiemos ahora las otras reformas de Bergoglio. La histerectomía, extirpación del útero, que Francisco adoptó el 10 de diciembre de 2018, junto con el cardenal Ladaria y el arzobispo Morandi, constituye la primera medida antinatalista de la Iglesia Católica y el primer error de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Desgraciadamente, al insistir en la expresión aborto espontáneo, esta nueva histerectomía ha sido presentada a los cristianos de forma tan astuta que muchos no se dan cuenta de su gravedad. Según Francisco, Ladaria y Morandi, el deseo de evitar el aborto espontáneo implica que una mujer fértil que mantiene relaciones sexuales puede hacerse extirpar el útero cuando no existe ningún peligro presente o futuro para su salud y cuando un grupo de médicos expertos certifica que todos sus hijos morirán antes de nacer. Recordemos que el aborto espontáneo es una muerte natural y por tanto no imputable a la mujer como falta moral. Recordemos también que por naturaleza todos los seres humanos son mortales y por tanto los hijos de todas las mujeres del mundo pasado, presente y futuro son necesariamente mortales antes o después de su muerte, antes o después de nacer. Entonces, no caeremos en la ética de situación de Francisco, Ladaria y Morandi, y no aceptaremos una histerectomía inmoral, que es en realidad una esterilización directa, prohibida por la ley divina. Confer mi tercera carta abierta, 25 de marzo de 2022, para entender mejor el problema. El 21 de diciembre de 2018, al afirmar que no se nace santo, se llega a serlo, y esto también vale para Nuestra Señora, Francisco relativizó la santidad original de María. El 4 de febrero de 2019, al afirmar que el pluralismo y la diversidad de religiones son una sabia voluntad divina, Francisco expresó su relativismo religioso, que niega la especificidad del cristianismo como religión definitiva, querida por Dios para toda la humanidad, y minimiza o anula el deber cristiano de evangelizar el mundo. Cabe recordar aquí las numerosas declaraciones en las que Francisco rechaza todo proselitismo, sin precisar que no hay que rechazar el buen proselitismo, que respeta la libertad de las personas y ofrece el cristianismo a todos, siguiendo el mandato misionero de Jesucristo, quien ha dicho: ir pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. El relativismo sexual de Francisco, que ataca discretamente al matrimonio y a la familia, se aprecia en su celo por las leyes de cohabitación homosexual, de la que se ha convertido en el apóstol internacional, dadas sus numerosas intervenciones a favor de estas leyes, por las que San Juan Pablo II y Benedicto XVI habían pedido a los cristianos que mostraran su personal absoluta oposición. De lo contrario, estarían cometiendo un acto gravemente inmoral. El 21 de octubre de 2020, hablando de las personas homosexuales, Francisco dijo: lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. El 15 de septiembre de 2021, 5 de febrero de 2023, 10-11 de marzo de 2023 y aún más recientemente, el 19 de marzo de 2024, volvió sobre la misma idea,
animando a la humanidad a adoptar este tipo de ley. El relativismo sexual de Francisco también salió a la luz cuando pidió a los sacerdotes que realicen las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. 18 de diciembre de 2023. Parejas que en realidad se basan en el adulterio, la fornicación o la sodomía. Ese relativismo sexual se ve también cuando Francisco establece una igualdad entre la afectividad homosexual y el amor heterosexual, diciendo de las personas homosexuales que viven juntas: bendigo a dos personas que se aman. 8 de febrero de 2024. Viven el don del amor. 19 de marzo de 2024. Es una verdadera lástima que Francisco no se haga una pregunta muy sencilla y obvia: ¿cómo se aman? La verdad es que lo que él llama amor no es ni un amor ni un don de Dios, sino un desorden afectivo. De hecho, se trata de un deseo sexual y de una práctica sexual que no son conformes a la voluntad divina y que difieren del noble amor de amistad, que desea el bien del prójimo y se niega necesariamente a someterlo a una práctica sexual antinatural. El relativismo de Francisco en el acceso a los sacramentos y la promoción indirecta del aborto se puede observar primero con Alberto Fernández, divorciado vuelto a casar, y expresidente argentino pro aborto, que se reunió con él en el Vaticano y que con su pareja Fabiola Yáñez recibió allí la Sagrada Eucaristía en una misa celebrada por el obispo Marcelo Sánchez Sorondo, 31 de enero de 2020. Francisco autorizó después a Joe Biden y Nancy Pelosi a recibir la Sagrada Eucaristía, sin tener que rechazar su compromiso con el aborto. 15 de septiembre de 2021, 9 de octubre de 2021, 29 de octubre de 2021. No olvidemos también que el número de veces que Francisco predica la misericordia sin mencionar la conversión y el arrepentimiento es incalculable. A menudo repite: en la iglesia caben todos, refiriéndose a la parábola de las bodas del Hijo del Rey, pero no suele hablar del final de esta parábola, que exige conversión y arrepentimiento. Por tanto, la misericordia de Francisco es falsa, porque es incompleta y constituye una media verdad distinta de la misericordia de Jesús. Antes de concluir este análisis, hay que tener en cuenta dos elementos que plantean interrogantes legítimos. El primero es el hecho de que, desde 1999, Francisco es miembro honorario del Rotary Club, que suele considerarse cercano a las logias masónicas. ¿Por qué tal pertenencia, cuando la Iglesia la ha prohibido expresamente a los eclesiásticos desde 1951? He aquí el segundo elemento. En un programa de televisión, La Mirada de Roberto García, Canal 26, 27 de noviembre de 2017, el embajador Juan Bautista Joffre, Tata, recordó que una televisión argentina, La Nación, había publicado una llamada telefónica en la que el jefe de inteligencia del Vaticano en Argentina afirmaba que él y Francisco son miembros de la masonería. Tenéis el enlace YouTube del vídeo en este texto y la información aparece en el minuto 27:40. Dado que esta información se hizo pública a todos los argentinos, porque ni Francisco ni el Vaticano la desmentieron si era falsa, porque no emprendieron acciones legales contra La Nación o el embajador Joffre por difamación. El tema actual es delicado, porque tiene consecuencias importantes. Como todos los cristianos tienen derecho a conocer la verdad, corresponde al colegio cardenalicio y al colegio episcopal confirmarles que efectivamente el relativismo y la ética situacional han sido insertados en la enseñanza tradicional de la Iglesia y en qué medida
la masonería eclesiástica ha contribuido a ello. ¿Tendrán estos colegios el valor de investigar? De hecho, la membresía de un católico en la masonería está prohibida y sancionada con la excomunión. Algunos analistas creen que el reciente recordatorio de esta prohibición y sanción a través de una respuesta oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, 13 de noviembre de 2023, así como el rechazo del Vaticano a un nuevo embajador masón libanés, octubre de 2017, podrían contribuir a acallar las sospechas que se ciernen sobre el Papa Francisco y el cardenal Víctor Manuel Fernández. De todos modos, la convergencia entre los errores de Francisco y las aspiraciones de la masonería eclesiástica es indiscutible. Negar esta realidad es, en las bellas palabras del cardenal Joseph Zen, verdaderamente una ofensa a nuestra inteligencia. ¿Cuál es la causa de esta sorprendente convergencia? ¿Por qué el magisterio del Papa relativista implanta hoy el ideal masónico en la Iglesia Católica? Desde un punto de vista científico, solo hay tres hipótesis posibles. O es una pura coincidencia de dos visiones equivocadas que se han encontrado hoy y ven sus similitudes, o Francisco es miembro de la masonería eclesiástica y simplemente ha cumplido la misión de su asociación, o Francisco ha sido influenciado sin su conocimiento por eclesiásticos miembros de la masonería. Es muy posible que el Papa Francisco y el Vaticano no estén de acuerdo con las afirmaciones anteriores, pero en ese caso sería bueno que explicaran al pueblo cristiano qué otra hipótesis podría justificar la convergencia entre los errores de Francisco y los ideales de la masonería eclesiástica, ya que esta convergencia es científicamente innegable para cualquier teólogo intelectualmente honesto. Por otro lado, recordemos que la Iglesia Católica tiene enemigos, pero ama a todos, siguiendo el ejemplo de su divino fundador. Recemos pues por los miembros de la masonería, para que tengan la gracia de abandonar el relativismo y experimentar la felicidad de ser totalmente cristianos. Solo Jesucristo es realmente el maestro de la verdad, y solo en Él pueden encontrar los cristianos luz y fuerza para vivir según el designio de Dios, trabajando por el bien verdadero de sus hermanos. Por último, demos gracias al Señor por habernos dado fuerzas para vivir este tiempo de Cuaresma, ofreciéndole 40 días de oración y ayuno por la conversión total de Francisco a la verdad. Firmado vuestro hermano africano, Padre Janvier Benou, nombre de pluma, Father Jesus Mary Bisigüeto. Mi mail, fatherjmm@gmail.com. Presente con el nombre Father Jesus Mary en Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram, TikTok y SoundCloud. Que Dios os bendiga.